¿Alguna vez te preguntaste por qué las imágenes de la Biblia Sagrada que has visto toda tu vida muestran a profetas y reyes de piel blanca, cuando en realidad el pueblo de Dios nació bajo el sol ardiente de África y del Oriente Antiguo? Si los israelitas originales eran negros, ¿quiénes son entonces los hombres blancos que hoy se presentan como judíos? Esta no es solo una pregunta histórica, es una guerra espiritual, una batalla por la identidad, por la memoria y por la salvación. Porque si logras entender lo que fue borrado de la palabra de Dios, tu fe nunca volverá a ser la misma. Muy pocos conocen estas revelaciones y casi nadie se atreve a enseñarlas así. Lo que estás a punto de descubrir es incómodo, polémico y transformador. La verdad oculta sobre la identidad del verdadero Israel, las profecías bíblicas que anuncian la diáspora africana y cómo la imagen de Jesucristo fue manipulada para sostener una mentira que ha durado siglos. Pero el Espíritu Santo está revelando nuevamente lo que fue escondido. Y antes de continuar, te pido algo importante. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo a este canal y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo conocimiento, es un llamado de Dios para despertar tu fe y devolverte tu verdadera identidad en el reino de Dios. Prepárate, porque lo que viene no es una simple enseñanza, es una profecía viva. El misterio de la identidad israelita es una de las cuestiones más profundas y al mismo tiempo más ocultas de la historia sagrada. Muchos creen que la Biblia Sagrada es simplemente un libro universal, sin rostro ni linaje, cuando en realidad es el testimonio vivo de un pueblo específico, con sangre, tierra, cultura y herencia. La pregunta que abre este tema es directa, provocadora y transformadora. Si los israelitas originales eran un pueblo de piel oscura, nacido bajo el sol ardiente de África y del Oriente Antiguo, ¿quiénes son entonces estos hombres de piel blanca que hoy se presentan al mundo como los judíos verdaderos? No se trata de un detalle racial sin importancia, es una lucha espiritual por la memoria de un pueblo y por la verdad de la palabra de Dios. Cuando comprendemos este conflicto, nuestra fe se sacude, porque descubrimos que el enemigo no solo ha querido distorsionar doctrinas, sino también borrar la identidad del pueblo escogido. La Biblia Sagrada jamás fue un libro del hombre blanco. La Escritura, desde 1900, Génesis hasta Apocalipsis, está arraigada en un contexto semita y africano. Abraham, el padre de la fe, vivió entre civilizaciones africanas y mesopotámicas. José gobernó en Egipto. Moisés fue criado en la casa de Faraón. Y Jesucristo mismo nació y creció en una tierra donde la piel oscura era lo común. Cuando en Éxodo 2 se narra que Moisés pudo confundirse entre los egipcios, el texto nos revela algo que pocas veces se predica: la similitud étnica entre hebreos y africanos. ¿Por qué casi nadie habla de esto? Porque reconocerlo significaría aceptar que la historia fue manipulada, que la imagen de un Jesús europeo de ojos azules no es más que una falsificación cultural. Muy pocos conocen esto, pero el blanqueamiento de la identidad bíblica fue un acto de colonización espiritual. Ahora bien, ¿qué consecuencias espirituales trae negar la verdadera identidad del Israel original? En primer lugar, se siembra confusión sobre las profecías bíblicas. Dios habló a través de su Espíritu Santo que Israel sería esparcido, oprimido y finalmente restaurado. Pero si el Israel original es sustituido en el imaginario colectivo por un rostro europeo, entonces se distorsiona la comprensión del reino de Dios y del plan de salvación. El enemigo siempre busca robar, matar y destruir. Juan 10:10. Robó no solo tierras, sino nombres, lenguas, memorias. El robo de la identidad es una de las armas más letales de las tinieblas, porque cuando un pueblo no sabe quién es, tampoco sabe cuál es su misión en 1900. El reino. Pregúntate, ¿cuántas veces te has sentido perdido porque olvidaste quién eres en Cristo? Así también, Israel fue forzado a olvidar. La cuestión de la identidad no es un simple debate histórico o académico, es una guerra espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Aquí radica la revelación. La manipulación de la identidad de Israel
No fue solo obra de historiadores o artistas renacentistas que pintaron profetas blancos. Fue una estrategia demoníaca para quitarle a un pueblo su conciencia de ser los escogidos. Si logras convencer a los herederos de la promesa de que son esclavos, siempre vivirán como esclavos, aunque hayan sido llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿No es esto lo que vemos en la historia de la diáspora africana? ¿No es esta la misma opresión que Deuteronomio 28 describe como maldiciones por la desobediencia? La Biblia nos revela que esta lucha es mucho más que un asunto de color, es un asunto de destino. Y aquí está la enseñanza práctica que tú y yo debemos abrazar hoy. La pregunta sobre la identidad israelita no es lejana, no es solo para académicos o historiadores, también es para ti, que te preguntas quién eres en el reino de Dios. Así como Israel fue forzado a aceptar una identidad falsa, muchas veces el enemigo intenta imponerte etiquetas que no vienen del Espíritu Santo. Tú no vales, tú no eres suficiente, tú no eres hijo de Dios. Pero la palabra de Dios declara lo contrario. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Este versículo no es poesía barata, es la restauración de una identidad robada. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque cuando sabes quién eres, nada ni nadie podrá detenerte en tu propósito. Y así como Israel fue llamado a levantarse, tú también estás llamado a recordar tu herencia en Jesucristo y caminar en la verdad de la salvación y la vida eterna. Cuando hablamos de Abraham, muchos lo imaginan como un patriarca europeo de barba blanca y ojos claros, porque así lo pintaron durante siglos. Pero si volvemos a la Biblia Sagrada y al contexto histórico, descubrimos que Abraham era un hombre de piel oscura, un semita que vivió y caminó entre civilizaciones africanas y mesopotámicas. Génesis 12 nos dice que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, una región profundamente conectada con África a través del comercio, la cultura y la sangre. Muy pocos conocen esto, pero Abraham se movió entre Canaán y Egipto, territorios de pueblos de piel morena y negra. Este detalle que el Espíritu Santo nos revela no es casual. El padre de la fe no surgió en un palacio europeo, sino en tierras donde el sol marcaba la piel y donde los pueblos africanos ya tenían un protagonismo central en la historia de la humanidad. ¿Por qué se nos ocultó esta verdad? Porque aceptar un Abraham negro cambia toda la narrativa de la historia bíblica y rompe con siglos de manipulación colonial. Miremos a sus descendientes. Isaac, Jacob y las 12 tribus no crecieron en un vacío cultural, sino rodeados por imperios africanos. Egipto, donde más tarde Israel sería esclavizado, no era un pueblo de piel clara, sino una nación africana poderosa. José, vendido como esclavo, terminó gobernando allí como virrey. Y aquí hay una revelación que casi nadie enseña. Si José hubiera sido de piel clara y con rasgos europeos, jamás habría podido confundirse con los egipcios. Sus hermanos lo vendieron a un pueblo que lo reconocía como uno de los suyos. Lo mismo ocurrió con Moisés. Criado en la corte del faraón, pasó inadvertido porque su apariencia era la misma que la de los egipcios. Éxodo 2:19. Incluso relata cómo fue confundido con un egipcio cuando huyó a Madián. Este detalle nos confirma que los hebreos originales eran indistinguibles de los africanos y que su identidad estaba profundamente ligada a esa raíz. Yeshua mismo, el Hijo de Dios, se refugió en Egipto durante su infancia. Mateo 2:13-15. ¿Te has preguntado alguna vez por qué José y María llevaron a Jesús allí y no a otra región? Porque en Egipto nadie notaría a un niño de piel oscura, cabello crespo y rasgos semitas creciendo entre familias africanas. El plan divino incluía esconderlo a simple vista, protegido por la semejanza física con aquel pueblo. Si el Mesías hubiera tenido ojos azules y piel blanca, ¿cómo habría pasado desapercibido entre los egipcios? Esta pregunta desarma toda la iconografía falsa impuesta durante siglos y nos revela algo aún más profundo. El poder de Dios se manifestó siempre en contextos de mezcla cultural y étnica, recordándonos que la salvación no es propiedad de un color o de una nación, sino del reino de Dios. Reflexionemos, ¿qué significa para nuestra fe reconocer que Abraham y sus descendientes
estaban profundamente ligados a África. Significa que el Evangelio no surge de un occidente blanco, sino de un oriente y un sur moreno y negro. Significa que la promesa dada a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, nace desde un pueblo oprimido y marginado por siglos, y que la salvación llega precisamente desde las periferias. Cuando tú te sientes pequeño, olvidado, marginado, recuerda que la historia de la fe comenzó con hombres y mujeres que tampoco encajaban en los modelos de poder de su tiempo. La Biblia Sagrada es el testimonio de que Dios elige lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. Así, el linaje africano y semita de Abraham se convierte en un espejo para tu propia identidad en Cristo. Aplicar esto a nuestra vida es vital. Muchos de nosotros hemos aceptado imágenes falsas sobre quiénes somos, porque el mundo nos lo impuso. No eres suficiente, no eres digno. Tu color, tu origen, tu familia no cuentan. Pero hoy, el Espíritu Santo nos recuerda que Abraham, José, Moisés y Jesucristo mismo vivieron y caminaron con rasgos africanos, y que su fe trascendió cualquier etiqueta humana. Si ellos fueron escogidos por el poder de Dios, tú también lo eres. Cuando oras y crees en las profecías bíblicas, descubres que tu salvación no depende de cómo luces por fuera, sino de la identidad eterna que recibes en Jesucristo. Y esa identidad nadie puede borrarla. Muy pocos entienden esto, pero si lo comprendes, tu fe será fortalecida y tu vida eterna se convierte en una certeza inquebrantable. Muy pocos conocen que la Biblia Sagrada, además de narrar la fe, también revela la conexión directa entre la realeza africana y el linaje de Israel. Uno de los episodios más impactantes se encuentra en la relación entre el rey Salomón, hijo de David, y la reina de Saba, una monarca africana de Etiopía. El primer libro de Reyes, capítulo 10, describe la visita de aquella reina poderosa que viajó con gran séquito y riquezas para probar la sabiduría de Salomón. Pero detrás de ese encuentro no solo había admiración, había un plan divino que unía la sangre hebrea con la sangre africana. De aquella unión nació Menelik, quien, según la tradición etíope, llevó consigo el Arca de la Alianza y fundó una dinastía que perduró por siglos. Muy pocos lo enseñan, pero esa descendencia fue preservada en los falashas, judíos negros de Etiopía, quienes hasta hoy testifican la herencia africana del pueblo escogido. El Cantar de los Cantares nos muestra además cómo el mismo Salomón no tenía vergüenza de exaltar la belleza morena de la mujer. Morena soy, oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Cantar de los Cantares 1:5. Estas palabras, lejos de ser un simple poema, son un testimonio de que la identidad negra no era motivo de inferioridad, sino de honra dentro de la narrativa bíblica. La palabra de Dios valida la dignidad y la hermosura de la piel oscura, en una época donde el color jamás fue motivo de opresión, sino de reconocimiento. Si entendemos esto, nuestra fe se libera de cadenas coloniales y comenzamos a ver la Biblia como lo que realmente es: un libro que honra a los pueblos africanos como parte del reino de Dios. La herencia real africana no quedó solo en Saba. Profetas como Jeremías mencionan la presencia de etíopes en la historia de Israel. En Jeremías 38:7-13 aparece Ebed-Melech, un siervo etíope que arriesgó su vida para rescatar al profeta de la cisterna donde lo habían lanzado. ¿Te das cuenta? En el momento en que el pueblo de Israel rechazaba a su profeta, un africano fue el instrumento de salvación. Este detalle no es casual. Dios usó a un hombre negro para preservar la voz profética de Israel. Así el Señor nos enseña que su reino trasciende fronteras, que la fe y la salvación no tienen color de piel y que el Espíritu Santo siempre ha obrado a través de los que el mundo menos esperaba. Reconocer la herencia real africana en la Biblia también nos confronta hoy. Por siglos, se nos enseñó a ver a los africanos como esclavos en la historia, pero la palabra de Dios los presenta como reyes, reinas, protectores de profetas, aliados de la verdad. Esta revelación puede transformar tu fe, porque si Dios no olvidó a África en su plan eterno, tampoco se ha olvidado de ti. Tal vez sientas que tu vida ha sido marcada por la marginación o por la falta de oportunidades,
Pero escucha bien, en Cristo eres heredero de un reino eterno. Romanos 8:17 declara, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que no importa cuál sea tu pasado ni lo que el mundo diga de ti, tu identidad en Jesucristo te hace parte de la herencia real del reino de Dios. La aplicación práctica es poderosa. Así como la reina de Saba viajó kilómetros para encontrar la sabiduría de Salomón, tú también debes buscar la palabra de Dios con hambre y humildad. Así como Menelik preservó la herencia real, tú debes preservar tu fe y tu identidad en Cristo frente a un mundo que quiere borrarlas. Y así como Ebed-Melech defendió al profeta Jeremías, tú también estás llamado a defender la verdad aunque eso te cueste el rechazo. Este legado no es historia muerta, es una profecía bíblica viva que te recuerda que en Jesucristo eres rey y sacerdote. Levántate con valentía, porque tu salvación no es pequeña ni escondida. Tu vida eterna está ligada al reino de Dios, y tu fe es la corona que nadie podrá arrebatarte. Para entender el gran conflicto de la identidad israelita, necesitamos mirar con atención a un capítulo poco predicado pero crucial: el surgimiento de los judíos, Ashkenazíes. Muy pocos saben que la mayoría de los judíos blancos, que hoy se identifican como herederos de Abraham, no descienden biológicamente de Abraham, Isaac y Jacob, sino de los Jázares, un pueblo de Europa Oriental que se convirtió al judaísmo en el siglo VIII. Los Jázares eran un reino poderoso en la región del Cáucaso, rodeados por musulmanes al sur y cristianos al oeste. En medio de presiones políticas, su rey Bulán adoptó el judaísmo como religión oficial. Desde ese momento, un pueblo europeo sin raíces en Canaán asumió la identidad israelita. Este hecho, documentado por historiadores antiguos y modernos, es casi desconocido para la mayoría de creyentes, porque cuestiona la narrativa oficial que nos fue impuesta. La adopción del judaísmo por parte de los Jázares no fue solo religiosa, sino cultural y política. Con el paso del tiempo, estos judíos ashkenazíes comenzaron a moldear la fe de Israel según costumbres europeas. El calendario, las vestimentas, las sinagogas incluso la manera de interpretar la Biblia fueron impregnados de influencias del norte. Se creó así una versión blanqueada del judaísmo, que poco a poco desplazó la imagen de los hebreos de piel oscura de las Escrituras. El poder de Dios seguía obrando en la historia, pero el enemigo utilizó esta distorsión para implantar confusión. Recuerda que Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas capaces de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El engaño no siempre viene en forma de herejía abierta. Muchas veces se oculta en la reescritura de la identidad. Cuando los ashkenazíes migraron hacia Europa occidental y central, consolidaron su lugar como la imagen oficial del judaísmo. En la Edad Media, el judío fue pintado con rasgos europeos, y en la modernidad se reforzó esa representación en libros, películas y hasta en ilustraciones de la Biblia Sagrada. ¿Cuál fue el resultado? La memoria del Israel original, africano y semita quedó sepultada bajo capas de propaganda cultural. ¿No es esto una forma de profecía invertida? Mientras que las promesas bíblicas anunciaban la restauración de un pueblo escogido, el enemigo trabajaba para confundir al mundo entero sobre quiénes eran realmente esos escogidos. El Espíritu Santo nos alerta. Cuando se falsifica la identidad de Israel, también se manipula la comprensión de las profecías bíblicas sobre el reino de Dios y sobre la salvación. Pero, ¿qué significa esto para ti, que me escuchas hoy? Significa que debes estar alerta para no dejarte engañar por las apariencias. El apóstol Pablo escribió en Romanos 9:6, «No todos los que descienden de Israel son israelitas». Aquí está la clave. La verdadera identidad de Israel no se mide solo por sangre, sino por el llamado espiritual y por la obediencia a la palabra de Dios. No basta con proclamarse heredero de Abraham, es necesario caminar en la fe de Abraham. Así como muchos ashkenazíes adoptaron costumbres sin tener raíces, también muchos hoy se llaman cristianos sin vivir como discípulos de Jesucristo. La enseñanza es clara. Tu identidad en el reino no depende de etiquetas externas, sino de tu relación con el Espíritu Santo y de tu arrepentimiento sincero.
La aplicación práctica es poderosa. Así como la historia fue distorsionada para blanquear la identidad israelita, también el enemigo puede intentar blanquear tu vida espiritual, haciéndote olvidar quién eres en Dios. Tal vez te quiera convencer de que eres débil, indigno o derrotado. Pero escucha, tu identidad está escrita en la palabra de Dios, no en los decretos de los hombres. Isaías 43:1 lo dice con claridad: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si los ashkenazíes construyeron una identidad adoptada, tú no necesitas vivir bajo una identidad prestada o impuesta por el mundo. Tu fe, tu salvación y tu vida eterna están aseguradas en Jesucristo. Camina como heredero legítimo del reino de Dios, porque nadie puede arrebatarte lo que el Señor ya selló en tu espíritu. Cuando observamos la historia del pueblo judío, más allá de los ashkenazíes, descubrimos un patrón doloroso: el blanqueamiento sistemático de la identidad. Judíos sefardíes, aquellos que vivían en España y Portugal, y misrajíes, los que habitaban en Medio Oriente y el norte de África, también fueron presionados a europeizarse para ser aceptados. En muchas comunidades, ser parte del pueblo escogido significaba parecer lo más blanco posible, adoptar apellidos europeos, abandonar lenguas ancestrales como el ladino o el árabe, y en algunos casos, incluso someterse a cirugías para afinar los rasgos faciales. ¿Qué revela esto? Que la identidad no solo se manipuló desde afuera, sino también desde dentro, porque el peso de la opresión llevó a muchos a renunciar a su herencia espiritual y cultural. Muy pocos conocen esta parte de la historia, pero es fundamental para entender cómo se diluyó la memoria de Israel en medio de la presión del mundo. El blanqueamiento no fue únicamente físico o cultural, también fue espiritual. La Biblia Sagrada, escrita en hebreo, arameo y griego, fue traducida y reinterpretada a través de lentes europeos que, consciente o inconscientemente, suavizaron o eliminaron referencias que recordaban la raíz africana y semita del pueblo de Dios. Cuando Jesucristo es representado como un hombre rubio de ojos azules, no se trata solo de un error artístico, es una estrategia espiritual para imponer un modelo falso de salvación. El mensaje implícito es que la fe verdadera debe parecerse a Europa, cuando en realidad la salvación brotó de un pueblo marginado y oscurecido. Aquí es donde entendemos que el enemigo siempre busca corromper la palabra de Dios para robar al hombre su identidad en el reino de Dios. El costo de esta pérdida de identidad ha sido devastador. Muchos descendientes de Israel comenzaron a medir su valor en función de cuánto lograban asimilarse al ideal europeo. Ser aceptado significaba negar tu raíz, olvidar tu idioma, borrar tu apellido, esconder tu fe. ¿No es eso lo mismo que Satanás hace con cada creyente? Intenta convencernos de que para ser aceptados debemos escondernos, callar nuestra oración, dejar de proclamar nuestra fe en Jesucristo. Pero la palabra nos recuerda en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El verdadero poder de Dios no está en la aceptación de los hombres, sino en la fidelidad al Espíritu Santo, aunque eso implique ser rechazado por el mundo. Esto también nos habla de nuestra vida cotidiana. Quizás tú has vivido el peso de intentar encajar en un molde que no fue diseñado para ti. Tal vez en tu familia, en tu trabajo o incluso en tu iglesia, sentiste que debías borrar parte de tu esencia para ser aceptado. Pero hoy, el Señor te dice que no necesitas blanquear tu alma para pertenecer a su reino. Tu fe no depende de una imagen estandarizada. Tu salvación no depende de etiquetas humanas. Tu vida eterna no se define por lo que el mundo considera correcto. El reino de Dios es diverso, profundo, auténtico, y tu identidad en Jesucristo no puede ser negociada. El llamado final de este tópico es claro. Así como Israel perdió mucho al intentar parecerse a Europa, tú también corres el riesgo de perder tu herencia si buscas aprobación en lugar de verdad. Arrepiéntete de todo intento de negar quién eres en Cristo y decide hoy vivir conforme a la palabra de Dios, aunque eso te haga diferente. Recuerda Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No permitas que el blanqueamiento espiritual
robe la corona que ya está reservada para ti en el reino de Dios. Porque al final, la única aceptación que importa es la del Padre, y Él ya te llamó hijo amado en Jesucristo. Cuando llegamos a la historia reciente, el cuadro se vuelve aún más doloroso. Los judíos etíopes, conocidos como Beta Israel, preservaron durante siglos tradiciones antiquísimas, guardaban el sábado, practicaban leyes dietéticas similares a las de la Torá y vivían esperando la restauración del reino de Dios. Estos hombres y mujeres de piel oscura, descendientes directos de aquella unión entre la casa de David y la reina de Saba, fueron mantenidos en aislamiento por generaciones, protegidos por el poder de Dios para que no perdieran su identidad. Sin embargo, cuando muchos de ellos llegaron finalmente al Estado moderno de Israel, no fueron recibidos como hermanos, sino tratados como ciudadanos de segunda clase. Muy pocos saben que, incluso en las últimas décadas, hubo protestas masivas en las calles de Tel Aviv por casos de violencia policial contra jóvenes etíopes, humillados y discriminados por el simple color de su piel. ¿Cómo es posible que el mismo pueblo que fue esclavizado en Egipto repita el ciclo de opresión contra sus propios hermanos? Pero la marginación de los judíos negros no se detuvo allí. En los años 60, un grupo de hebreos afrodescendientes provenientes de Estados Unidos viajó a Jerusalén buscando reencontrarse con la tierra prometida. Se establecieron en comunidades humildes, practicando oración, estudio de la Biblia Sagrada y el culto a Jesucristo como Mesías. Sin embargo, al no encajar en el modelo de judío aceptado por las instituciones religiosas y políticas, fueron perseguidos, hostigados y hasta amenazados con deportación. Lo que debió ser motivo de gozo para el reino de Dios se convirtió en motivo de conflicto. Aquí vemos un patrón claro. Cada vez que un pueblo negro se levanta para reclamar su herencia bíblica, el sistema lo margina, lo acusa, lo señala. ¿No es este el mismo espíritu que actuó en Egipto cuando Faraón temía el crecimiento de los hijos de Israel? Esta marginación también es espiritual. Durante siglos, Hollywood y los medios globales han mostrado un Israel blanco, borrando cualquier rastro de los verdaderos herederos. Al espectador común jamás se le ocurre imaginar un Moisés de piel oscura o un Jesús con cabellos de lana, porque las imágenes impuestas han colonizado la mente. Y cuando un creyente se atreve a decir lo contrario, inmediatamente se le tilda de polémico, hereje o extremista. Pero la palabra de Dios ya lo había anunciado. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. El rechazo y la marginación siempre acompañan a los verdaderos hijos de Dios. Esto nos enseña que la persecución no es señal de error, sino de autenticidad. Si el mundo rechaza tu fe y tu identidad en Cristo, es porque el Espíritu Santo da testimonio de que caminas en la verdad. La marginación de los judíos negros también es un espejo de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que no encajas, que tu oración no es escuchada, que tu fe es despreciada por otros? Tal vez en tu familia te han dicho que exageras, en tu trabajo te han señalado como fanático, o incluso en tu iglesia te han hecho sentir menos por no seguir moldes humanos. Pero escucha lo que dice 1 Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aunque el mundo te margine, el poder de Dios te sostiene, porque tu valor no depende de los hombres, sino de la elección eterna del reino de Dios. El llamado aquí es claro. No busques aprobación en un sistema que desprecia la verdad de la palabra de Dios. Haz como los Beta Israel, que por siglos preservaron su fe en silencio, esperando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Haz como los hebreos de Jerusalén que, a pesar de la persecución, continuaron orando, cantando y proclamando a Jesucristo como Rey. La salvación no se mide por el reconocimiento humano, sino por tu fidelidad al Espíritu Santo. Recuerda Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aunque seas marginado, tu vida eterna está asegurada en Cristo, y ese sello nadie puede borrarlo. Uno de 1800. Los capítulos más impactantes y al mismo tiempo menos comprendidos de la Biblia Sagrada se encuentra en Deuteronomio 28. Allí Moisés advierte al pueblo de Israel
que, si obedecían la voz de Dios, serían benditos en todo, pero si desobedecían, caerían sobre ellos maldiciones terribles. Entre esas maldiciones aparece una profecía estremecedora: «Y Jehová te hará volver a Egipto en barcos, por el camino del cual te dije, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y siervos, y no habrá quien os compre». Deuteronomio 28:68. Muy pocos enseñan esto, pero cuando miramos a la historia de la esclavitud transatlántica, vemos un paralelo innegable. Millones de africanos fueron llevados en barcos hacia tierras lejanas, despojados de su nombre, de su lengua, de su fe y de su identidad. ¿No es esto exactamente lo que la palabra de Dios había anunciado siglos antes? La diáspora africana, marcada por el tráfico de esclavos, no fue solo un crimen humano, sino también una señal profética. Cada hombre y mujer encadenado en aquellas naves era un recordatorio vivo de que la identidad del Israel original había sido quebrada, dispersa por las naciones. Las cadenas no solo ataban manos y pies, también ataban memorias. La prohibición de hablar sus lenguas, la imposición de religiones ajenas y la separación de familias fueron parte de una estrategia demoníaca para borrar cualquier vestigio del reino de Dios en ellos. Satanás sabía que si ese pueblo recordaba su origen, también recordaría las profecías bíblicas de restauración. Por eso intentó borrar todo, pero lo que el enemigo quiso destruir, el Espíritu Santo lo preservó en lo más profundo del corazón de su pueblo. Pensemos por un momento en el sufrimiento de esos esclavos. Hombres fuertes y mujeres valientes, arrancados de su tierra, lloraban en silencio mientras repetían en susurros oraciones olvidadas. No tenían Biblia sagrada en sus manos, pero tenían la fe inscrita en el alma. Allí, en los campos de algodón y en los barcos negreros, resonaba un clamor al Dios del cielo. Era la oración de un Israel oculto, encadenado, pero nunca abandonado. Aquí entendemos algo profundo. La salvación no se detuvo en medio de las cadenas. El poder de Dios seguía obrando y el Espíritu Santo seguía recordando a cada generación que el reino de Dios no había sido cancelado. ¿Cuántas veces tú mismo has sentido que tu vida está encadenada, que no tienes fuerzas para levantarte? Este pasaje nos recuerda que aún en las peores prisiones, el Señor escucha tu clamor. Hoy la diáspora africana sigue viviendo las secuelas de esas maldiciones. La pobreza estructural, la violencia, la discriminación y la marginación no son casualidad, son heridas abiertas de siglos de esclavitud. Pero aquí hay una verdad poderosa: esas maldiciones no son eternas. Cristo, con su sacrificio en la cruz, rompió la maldición del pecado y abrió las puertas de la restauración. Gálatas 3:13 lo declara con fuerza: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significa que el precio ya fue pagado, que la herencia perdida está siendo restaurada y que la vida eterna está disponible para todo aquel que crea en Jesucristo. La aplicación práctica es clara. Así como los africanos fueron llevados en barcos hacia tierras de esclavitud, muchos hoy son llevados en barcos espirituales, de pecado, de adicciones, de opresión y de falsas identidades. El enemigo sigue intentando robar tu nombre, tu fe y tu propósito, pero escucha, si clamas al Señor, Él es poderoso para romper cada cadena. La palabra de Dios dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy puedes decidir no vivir bajo maldiciones heredadas, sino bajo la bendición del reino de Dios. La fe rompe cadenas, la oración abre puertas, el Espíritu Santo restaura memorias, y lo que fue perdido en la diáspora será recuperado en la profecía. Uno de los engaños más grandes de la historia de la humanidad fue la transformación de la imagen de Jesucristo. Muy pocos lo saben, pero la Biblia Sagrada describe al Mesías con rasgos que nada tienen que ver con el modelo europeo que la tradición nos impuso. En Apocalipsis 1:14-15, Juan dice que sus cabellos eran blancos como lana y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esta descripción apunta claramente a una piel oscura y a cabellos crespos, semejantes a la lana.
Sin embargo, durante siglos, el Jesús predicado en pinturas, vitrales y películas ha sido un hombre blanco, de ojos azules y cabello liso. ¿Por qué se cambió su imagen? Porque era necesario borrar la conexión entre Cristo y los pueblos africanos y semitas para imponer una figura más aceptable al sistema colonial europeo. Cambiar el rostro del Salvador fue una forma de colonización espiritual. El borrado de esta verdad no ocurrió solo en el arte, sino también en los textos. Muchos escritos antiguos que reforzaban la identidad negra de los profetas y del Mesías fueron suprimidos. El libro de Enoc, Jubileos, la sabiduría de Salomón y otros textos apócrifos que circulaban entre las primeras comunidades cristianas hablaban con claridad de una herencia espiritual ligada a los pueblos marginados. ¿Qué ocurrió? Fueron retirados de los cánones oficiales, relegados al olvido, porque mantenían viva una memoria incómoda para quienes buscaban controlar el mensaje de la salvación. Este silenciamiento del evangelio oculto nos enseña algo crucial. La verdad no desaparece, pero puede ser escondida. Y esa es la estrategia favorita del enemigo: enterrar la verdad bajo capas de mentiras, esperando que nadie la busque. Piensa en lo que esto significa espiritualmente. Si la imagen de Jesús fue alterada, entonces no solo nos quitaron una representación, sino que también manipularon la forma en que millones conciben la fe, la salvación y la vida eterna. Se nos enseñó a adorar un rostro falso, y al hacerlo, se debilitó la conexión con el verdadero Cristo histórico. Sin embargo, aquí está la buena noticia. Aunque el enemigo haya intentado falsificar al Salvador, el poder de Dios es más grande, y el Espíritu Santo sigue revelando quién es realmente Jesús. Él no se limita a una etnia, pero tampoco niega su raíz. El Mesías encarnó entre los marginados, caminó entre los pobres y se identificó con los oprimidos. Por eso, su piel oscura es un símbolo de su decisión de estar al lado de los despreciados del mundo. Esto tiene una enseñanza práctica para tu vida. Así como la imagen de Cristo fue borrada y reemplazada, también el enemigo intenta borrar en ti la verdadera identidad que tienes en el reino de Dios. Te quiere hacer creer que no eres hijo, que no eres amado, que no eres digno, pero la palabra de Dios es clara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El rostro de Cristo puede haber sido manipulado en las pinturas, pero la esencia de su salvación permanece intacta en tu corazón. No importa cómo lo represente el mundo, lo importante es que Él vive en ti y su Espíritu Santo te recuerda día tras día que eres amado, perdonado y llamado a la vida eterna. La revelación final de este tópico es contundente. Reconocer al Cristo negro no es un simple debate racial, es un despertar espiritual. Es aceptar que Jesús se identificó con los que el mundo rechaza y que su reino no es para los poderosos que manipulan, sino para los humildes que creen. Cuando entiendes esto, tu fe cambia para siempre, porque descubres que no sigues a un Mesías fabricado por hombres, sino al verdadero Hijo de Dios, aquel que venció la muerte y te ofrece la salvación. Muy pocos conocen esta verdad, pero tú hoy has recibido una llave espiritual. El evangelio oculto vuelve a salir a la luz, y si lo guardas en tu corazón, tu vida nunca volverá a ser la misma. Cuando unimos las piezas de este rompecabezas histórico y espiritual, descubrimos algo aún más perturbador. El borrado de la identidad israelita negra no fue un accidente, sino una conspiración deliberada. Desde la colonización europea hasta la era moderna, se levantó un sistema que necesitaba sustentar la supremacía blanca. Y para lograrlo, era necesario reescribir la historia sagrada. Si los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob eran recordados como un pueblo africano y semita, ¿cómo podrían los imperios europeos justificar la esclavitud de millones de negros? ¿Cómo podrían convencer al mundo de que eran civilizadores y no opresores? Entonces se diseñó una estrategia: robar la herencia del pueblo escogido y presentarse a sí mismos como los verdaderos hijos de la promesa. Así la Biblia Sagrada fue manipulada, las imágenes fueron alteradas y el mundo entero fue educado bajo un engaño monumental. La conspiración no solo fue política, también fue espiritual.
El enemigo sabía que si lograba borrar la identidad del verdadero Israel, podría debilitar la fe de millones y distorsionar las profecías bíblicas. En lugar de ver la esclavitud y la diáspora africana como el cumplimiento de las maldiciones de Deuteronomio, se nos enseñó a verla como un simple episodio histórico sin conexión espiritual. En lugar de reconocer al Cristo negro, se nos impuso un Cristo europeo que justificaba el poder de los colonizadores. Esta falsificación no es otra cosa que lo que Jesús advirtió en Juan 8:44 sobre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La gran conspiración fue, en esencia, una mentira satánica sostenida durante siglos. Los medios de comunicación, especialmente en los últimos siglos, se convirtieron en instrumentos de esa conspiración. Hollywood, las editoriales y hasta las mismas iglesias occidentales reforzaron un Israel blanco y un Jesús europeo. Película tras película, cuadro tras cuadro, sermón tras sermón, se repitió la misma narrativa hasta que quedó grabada en el subconsciente colectivo. Te das cuenta de lo profundo de esta manipulación. No se trató solo de dominar territorios, sino de colonizar el alma y la fe. Y cuando un pueblo pierde su fe verdadera, pierde su fuerza. Por eso, la Biblia Sagrada fue utilizada como un arma de control, pero siempre, en medio de todo, el Espíritu Santo preservó la verdad para aquellos que tenían oídos para oír. Aquí hay una lección para tu vida personal. Así como el enemigo conspiró para robar la identidad de todo un pueblo, también conspira para robar tu identidad espiritual. Te hace creer que eres esclavo de tus errores, que no tienes valor, que nunca serás libre. Pero la palabra de Dios declara en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». El mundo puede conspirar contra ti, pero los planes del reino de Dios jamás serán frustrados. Aunque el enemigo haya querido enterrarte bajo mentiras, tu fe en Jesucristo puede resucitarte y devolverte la vida eterna que te fue prometida. La revelación final de este tópico es clara. La conspiración fue global, pero el despertar será aún mayor. Los hijos dispersos están comenzando a recordar. Los pueblos marginados están recuperando la fe y la verdad escondida está siendo proclamada en los 4 rincones de la tierra. Tú mismo eres testigo de este despertar, y esta revelación no debe llenarte de odio, sino de poder espiritual, el poder de Dios que restaura lo que fue robado. Prepárate, porque las profecías bíblicas nos anuncian que lo oculto será revelado, y lo perdido será hallado. Y si esto es así, entonces lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. En Ezequiel 37 encontramos una de las visiones más poderosas y proféticas de toda la Biblia Sagrada, el Valle de los Huesos Secos. El profeta es llevado en Mino Sindú, el espíritu, a un campo lleno de huesos esparcidos, secos y sin vida. Cuando Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos?, la respuesta de Ezequiel refleja lo imposible de la escena. Señor Jehová, tú lo sabes. Y allí comienza la revelación. Al sonido de la palabra de Dios, los huesos se unen, los tendones aparecen, la carne los cubre, y finalmente el Espíritu Santo sopla sobre ellos, dándoles vida. Esta visión no es solo un mensaje de esperanza individual, sino una profecía bíblica sobre la resurrección de Israel como nación. Ahora, cuando miramos la historia de los pueblos africanos dispersos y marginados, entendemos que esa visión cobra vida en nuestros días. Lo que estuvo muerto en la memoria y en la identidad está comenzando a levantarse con poder. Durante siglos, el pueblo negro fue tratado como huesos secos, sin nombre, sin historia, sin herencia, pero lo que parecía perdido, Dios lo había preservado para un tiempo de despertar. Muy pocos conocen esto, pero las comunidades afrodescendientes que hoy reclaman su identidad israelita son parte de este mover profético. El enemigo intentó convencerlos de que eran esclavos, gentiles o siervos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. No fuimos malditos, fuimos escogidos. Cada vez que un hombre o una mujer de la diáspora toma la Biblia Sagrada en sus manos y proclama su fe en Jesucristo, los huesos secos
comienzan a juntarse y el Espíritu Santo sopla vida nueva. Lo que parecía imposible en los ojos humanos se está cumpliendo bajo los planes eternos del reino de Dios. La visión de los huesos secos también nos enseña algo personal. Quizás tú mismo te has sentido como esos huesos, seco, vacío, olvidado. Tal vez tu fe se ha debilitado, tu oración ha perdido fuerza y piensas que tu vida no tiene sentido. Pero escucha lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. La clave no está en lo que ves, sino en lo que oyes de la palabra de Dios. Cuando decides creer, aunque todo a tu alrededor esté muerto, el poder de Dios es capaz de resucitar lo que parecía perdido. Esa es la esencia de la fe, creer contra toda esperanza. Y así como Ezequiel vio levantarse un ejército de huesos secos, también nosotros estamos viendo levantarse un pueblo olvidado, pero nunca abandonado. La identidad de Israel está resurgiendo en África, en América, en el Caribe, en todas las naciones donde la diáspora fue llevada. Es un ejército espiritual que no pelea con armas carnales, sino con el Espíritu Santo, proclamando que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La restauración no es solo física, es espiritual, es un despertar de fe, de oración y de salvación. Y este despertar no lo puede detener ningún sistema, porque está escrito en las profecías bíblicas que los escogidos serán restaurados. La aplicación práctica para ti es clara. Así como Israel está volviendo a recordar su identidad, tú también debes recordar quién eres en Cristo. Tal vez el enemigo te quiso hacer olvidar tu propósito, pero hoy el Espíritu Santo sopla sobre ti y te dice: levántate, porque no eres hueso seco, eres hijo del Dios viviente. La vida eterna que te fue prometida no depende de tu pasado, sino de la gracia de Jesucristo. Muy pocos conocen esta verdad, pero si la guardas en tu corazón, tu fe nunca volverá a ser la misma. Prepárate, porque lo que parecía muerto en tu vida también puede resucitar. Y si los huesos secos pudieron levantarse como un ejército, tú también puedes levantarte hoy como un testigo del poder de Dios. Después de recorrer toda esta historia de manipulación, pérdida y resurrección de la identidad, llegamos al punto más importante, el llamado de Dios a su pueblo. No se trata solo de comprender quiénes fueron los verdaderos israelitas, ni de desenmascarar las conspiraciones del enemigo. Se trata de decidir hoy cómo vivirás tu fe. El Señor está levantando un pueblo que ya no se define por etiquetas humanas, sino por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La Biblia Sagrada es clara. La verdadera identidad de Israel no es simplemente una cuestión de sangre, sino de obediencia. Yeshua mismo dijo en Juan 8:31, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». El verdadero Israel son aquellos que deciden caminar en fidelidad, sin importar las presiones del mundo. Este mensaje no busca sembrar odio ni división, sino despertar conciencia espiritual. El enemigo siempre ha intentado robarnos lo más valioso, la identidad. Lo hizo con el pueblo negro, haciéndolo olvidar que eran herederos de Abraham. Lo hace contigo, haciéndote creer que eres un fracaso, que no tienes valor o que tus errores te descalifican. Pero la voz de Dios sigue diciendo, «Tú eres mío, yo te escogí antes de que nacieras». No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Muy pocos conocen estas revelaciones, pero tú has sido alcanzado para recibirlas. El Señor quiere restaurar en ti la fe, la salvación y la certeza de la vida eterna en Jesucristo. La oración final de este mensaje es una oración de restauración. Señor, restaura en nosotros lo que fue robado. Devuélvenos la memoria, el propósito y la fe. Permite que el Espíritu Santo nos recuerde cada día que somos hijos tuyos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Rompe en nosotros las cadenas de la mentira, la confusión y el odio, y llénanos con el poder de tu amor. Que vivamos no como esclavos de sistemas humanos, sino como herederos del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Esta oración no es solo palabras, es un acto de fe. Si la haces tuya, verás cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en tu corazón de manera nueva.
El mensaje central de todo lo que hemos visto es claro. El despertar del verdadero Israel es inevitable. Así como los huesos secos se levantaron en la visión de Ezequiel, también el pueblo de Dios, disperso y marginado, está comenzando a levantarse en todas partes del mundo. Tú formas parte de ese mover. La pregunta es, ¿asumirás tu lugar en el legado y en la profecía? ¿Te atreverás a vivir como un hijo de Dios, aunque el mundo te rechace? Jesús dijo en Mateo 10:33, «Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». El llamado es urgente. No calles, no retrocedas, no niegues quién eres en Cristo. Hoy se abre una decisión frente a ti, vivir como un espectador más, o levantarte como parte del ejército espiritual de Dios. No necesitas grandes títulos, no necesitas reconocimiento humano. Lo único que necesitas es fe. Cree en las profecías bíblicas, abraza la salvación que te ofrece Jesucristo, permite que el Espíritu Santo restaure tu identidad y confía en que tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Este no es el final, es apenas el comienzo. El reino de Dios está cerca y el Padre busca hijos valientes que se atrevan a proclamar la verdad. Tú eres uno de ellos. Hoy hemos visto cómo la identidad del verdadero Israel fue manipulada, borrada y escondida, pero también cómo las profecías bíblicas anuncian que el despertar ya ha comenzado. El Espíritu Santo está restaurando lo que el enemigo intentó destruir. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué parte de esta revelación tocó más tu corazón? ¿La verdad sobre la identidad de Abraham? ¿El Cristo negro borrado de la historia? ¿O el valle de los huesos secos que vuelve a la vida? Escríbelo en los comentarios, porque tu voz es parte de este despertar. Si este mensaje te impactó, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí hablamos de la palabra de Dios sin miedo, revelando lo que otros callan. Únete a esta comunidad de fe que busca la verdad y la salvación en Jesucristo. Y no te pierdas lo que viene después, porque si hoy descubriste el engaño detrás de la identidad de Israel, en el próximo video veremos una revelación aún más profunda que puede cambiar tu manera de leer la Biblia Sagrada para siempre. Que el poder de Dios te acompañe, que el Espíritu Santo te guíe y que camines cada día como hijo amado del reino de Dios. Shalom.